Empecemos con la ruda preparación de Díaz, rumbo a la que hizo que Joe Rogan entrara en pánico al aire. Máquina de slap. Arranquemos con Nate contra Donald Cerrone. Esta es de esas peleas que ya casi no vemos. Te transporta a los viejos tiempos. Peleadores como Georges St-Pierre, el equipo de Greg Jackson, John Jones, Daniel Cormier, Chuck Liddell y, por supuesto, la mano derecha de Nate, Nick Diaz, también conocido como su hermano, el hombre en las sombras. El hermano que rodó hizo jiu-jitsu, fumó y peleó a su lado. En aquel entonces, hasta los cara a cara eran legendarios. Solo mira esto. Fue en 2011. Déjame llevarte al UFC 141. Nate Diaz contra Donald Cowboy Cerrone. En esos días, Cowboy era un asesino total. 17 victorias, 13 definiciones y uno de los más activos del plantel. Un especialista en Muay Thai con patadas brutales, rodillas filosas y un instinto definidor que había doblado a muchos rivales. Los fans lo amaban por su estilo salvaje y porque nunca rechazaba una pelea. La UFC lo promocionó como el hombre perfecto para ponerle fin, por fin, a las payasadas de Nate. Sí, suerte con eso, pero no sé ustedes, yo siempre he sido fan de Nate. Mira cómo arrancó esta. A 3 segundos de que empezara la pelea, Nate ya se estaba abofeteando a sí mismo. Sombra, esa es una de las marcas registradas más locas de los Díaz. Casi necesita que le peguen un poco antes de empezar a devolverlo con todo. El primer asalto es caos. Nate avanza como un poseído, incluso intenta un derribo temprano que, seamos honestos, envejeció como leche. Pero desde ese momento, su precisión fue una locura. Nate no pelea como un técnico pulcro. No es Ilia Topuria con mecánica perfecta. Su estilo es desprolijo, pero efectivo. Acribilla a Cerrone con golpes rápidos, ángulos raros y, por supuesto, la bofetada de Stockton. Cerrone respondió con lo mejor que sabe hacer. Low kicks feroces, rodillas afiladas y un par de patadas altas muy limpias. Aterrizó varias de forma preciosa. Pero Nate simplemente se las comió y siguió avanzando, como siempre hace. Para el tercer asalto, las actitudes Stockton de Nate estaban a plena vista. Incluso le enseñó el dedo medio a Cerrone para recordarle de quién era la jaula. Al público le encantó. Y aunque no tuvimos knockout esa noche, sí vimos una clase magistral de striking por volumen. Nate conectó 238 golpes significativos, un récord en ese momento. Cerrone simplemente no tuvo respuesta para la presión, la precisión ni el tanque de cardio interminable. Y cuando todo terminó, Nate Diaz salió como el ganador. Y Cerrone salió como si hubiera hecho sparring con todo el 209. Pero eso eran solo sus manos. Su verdadera trampa todavía estaba esperando. Guillotina del infierno. La mayoría de los peleadores que entraban a la jaula con Jim Miller en 2012 tenían una regla martillada en la cabeza: no termines en el suelo con este tipo. Miller era una máquina de sumisiones, un grinder de Nueva Jersey, y en ese momento jamás, repito, jamás lo habían finalizado en toda su carrera. Y ahí es exactamente donde entra Nate Diaz en la historia. Déjame llevarte al UFC on Fox 3. Nate Diaz contra Jim Miller. Miller llegaba con 21 victorias, 12 sumisiones y solo 3 derrotas por decisión. Nunca lo habían finalizado. Un grappler implacable, cinturón negro de jiu-jitsu, conocido por desarmar a los rivales con presión y no darles ni un centímetro. Desde la primera campana, Nate empezó a abofetear a Miller con esas combinaciones marca de la casa, obligándolo a clinchar por desesperación. Ese fue el error número 1, porque el jiu-jitsu de Nate siempre ha sido mejor de lo que la gente le reconoce, especialmente entonces cuando los rivales lo subestimaban constantemente. Y esos son los momentos en que Nate entrega las sorpresas más grandes. Segundo asalto. Miller entra por el derribo y queda envuelto más rápido que Snoop Dogg armando uno bien gordo. Nate se desliza a la guillotina, la cierra a presión y las piernas de Miller empiezan a flaquear como si le hubieran chupado el oxígeno de la habitación. Tapea, se hace historia. La primera vez que Jim Miller fue finalizado, pero por brutal que fuera esa guillotina, no es nada comparado con el arma más subestimada de Nate, su quijada. Quijada inquebrantable. Para 2015, Nate Diaz estaba en un lugar raro de su carrera. Ya había peleado por títulos, ya había vencido a nombres como Donald Cerrone y Jim Miller, pero no lo trataban como a una estrella. La UFC lo tenía escondido en carteleras de Fox, mientras Conor McGregor explotaba hacia el estrellato. Y si conoces a Nate, sabes que eso no le cayó nada bien. Déjame llevarte al UFC on Fox 17. Nate Diaz contra Michael Johnson. Johnson no era un don nadie. Tenía 16 victorias, manos rapidísimas y ese nivel de atletismo que lo convertía en un problema real en peso ligero. Para la UFC, esto se suponía que era una prueba. Si Nate superaba a Johnson, quizá volvería a ganar reflectores. Asalto 1. Nate sale afilado. Su boxeo había subido de nivel a estas alturas. Jabs nítidos y precisos que le echaban la cabeza hacia atrás a Johnson una y otra vez. Johnson también conectó manos fuertes, pero aquí entró en juego la quijada de Nate. El tipo caminó a través de todo, sonriendo, hablando, provocando. Al final de la pelea, Johnson se veía exhausto y confundido. Nate parecía como si acabara de terminar una sesión de sparring en Stockton. La decisión fue clara. Diaz lo superó en boxeo y en todo. Y ahí
Aquí empezó el verdadero show. Joe Rogan entró a la jaula para la entrevista post-pelea y le pasó el micrófono al señor Nate. Mala idea. Nate lo agarra y suelta uno de los llamados más legendarios en la historia de la UFC. Sí, Conor McGregor, estás tomando todo lo que yo... Rogan se da cuenta rápido de que acaba de darle a Díaz libertad en TV en vivo. Intenta quitarle el micrófono, pero ya es tarde. El mensaje estaba dado y ese momento lo cambió todo. Y si todavía estás aquí, dale a suscribirte. Duele menos que pelear con Nate. En una noche, Nate pasó de ser otro hermano Díaz a ser el hombre que llamó su tiro contra Conor Whiskey, Conor McGregor, y lo consiguió. Pero primero, baño de sangre con Jorge Masvidal por el BMF. Para mí, era un emparejamiento soñado. Dos peleadores cortados con la misma tijera, duros, resistentes y hechos para el caos. Se sentía como si Nate y Masvidal hubieran nacido para enfrentarse. Déjame llevarte al UFC 244, Madison Square Garden. Nate Díaz contra Jorge Masvidal. Masvidal llegaba con 34 victorias, 15 knockouts y la reputación de ser uno de los peleadores más curtidos en la calle. Venía fresco de su rodillazo volador récord de 5 segundos con KO sobre Ben Askren, y el hype a su alrededor estaba en su punto más alto. Recuerdo que mis hermanos vinieron a mi casa para ver esta, porque, cuando es por el cinturón BMF sabes que algo demencial va a pasar. Y claro, pasó. En los primeros segundos, Masvidal le estampa a Nate un codazo salvaje y lo sigue con una patada a la cabeza. Nate cae a la lona, y mi hermano, que iba con Masvidal, se volvió tan loco que me lanzó su bebida fría directo a la cara. Así de loco estuvo. Pero yo me mantuve tranquilo porque sabía que ese es el momento en que Nate despierta. El zombie de Stockton no empieza a pelear de verdad hasta que lo hieren. Y, justo a tiempo, lo hizo. Nate empezó a devolver con golpes limpios y Masvidal sonrió como si nada hubiera entrado. Pero si miras de cerca, se ve. Sintió esos puños. Segundo asalto. Caos otra vez. Masvidal suelta una derecha enorme por arriba y mi hermano pierde la cabeza. Esta vez casi rompe la TV. Tuve que echarlo de la casa antes de que hiciera más destrozos. Mientras tanto, Masvidal siguió con una patada brutal al cuerpo y Nate volvió a irse al suelo. La pelea siguió. Sangrienta, violenta y exactamente lo que los fans querían. Pero entonces, en el cuarto asalto, pasó lo inesperado. El médico entró a revisar el corte de Nate y, adivina, la detuvieron. El público quedó en silencio. Nada de cinturón BMF para Nate Díaz. Solo un río de sangre y una tormenta de abucheos. Stockton apaga al rey. Para 2016, Conor McGregor era intocable. La superestrella irlandesa acababa de destruir a José Aldo en 13 segundos. Era la nueva cara de la UFC, y Dana White ya lo estaba convirtiendo en una marca global. El tipo podía decir cualquier cosa, pelear con cualquiera y el mundo sintonizaba. Pero cuando su oponente original, Rafael dos Anjos, se bajó por lesión, la UFC hizo una llamada que lo cambiaría todo. Nate Díaz. Ahora, aquí está el asunto. Nate no se suponía que ganara. Entraba con poco aviso, sin campamento completo, sin preparación perfecta. La UFC esperaba que se presentara, le diera a Conor algunos asaltos y luego cobrara su cheque. Pero si conoces Stockton, sabes que eso nunca iba a pasar. Déjame llevarte al UFC 196, Nate Díaz contra Conor McGregor. Conor entró con 19 victorias, 17 knockouts y el aura de un hombre que nunca había sido quebrado. Nate llegó con su clásico swagger de Stockton, y el mundo de las peleas lo vio como un David contra Goliat. Primer asalto. Conor salió disparando como francotirador. Su izquierda estaba finísima, conectando limpia una y otra vez. La cara de Nate empezó a hincharse, sangre temprana, y parecía que el guión se escribía justo como la UFC quería. Pero llegó el segundo asalto, y aquí es donde despertó el zombie de Stockton. Conor lo soltó todo. Combinaciones, bombazos, y Nate simplemente siguió avanzando, sonriendo, hablando y devolviendo. Cuanto más Conor conectaba, más afilado se ponía Nate. Cuanto más Conor acertaba, más caminaba Nate hacia adelante, porque el dolor es progreso. Entonces ocurrió. Nate lo sacudió con un 1-2 que tambaleó a McGregor. El público estalló. De repente, el rey estaba vulnerable. Conor entró en pánico y tiró por un derribo, su primer error. Nate hizo sprawl, revirtió y se deslizó a la montada como si fuera un seminario de jiu-jitsu. En segundos, el estrangulamiento estaba cerrado. Conor McGregor tapeó. El niño de oro de la UFC se rindió. El mundo se quedó en silencio. Y luego explotó. Stockton había sorprendido al mundo de las peleas y así de simple nació una de las imágenes más legendarias en la historia de la UFC. Pero cuando humillas al gigante, sabes que volverá por venganza. Pasemos al siguiente tema. Y créeme, te va a volar la cabeza. La guerra del siglo. Para nosotros, esto era la revancha que todos estaban esperando. Conor McGregor vs Nate Díaz 2. Tras lo que pasó en su primera pelea, aquí podía ocurrir absolutamente cualquier cosa. Mis hermanos vinieron a verla y la tensión era irreal. Déjame llevarte al UFC 202. Nate Díaz contra Conor McGregor, parte 2. Conor llegó con 19 victorias, 17 knockouts y solo 3 derrotas. El campeón vigente de peso pluma, el niño de oro de la UFC, un hombre que no necesitaba presentación. Asalto 1. Conor empezó agresivo,
buscando la abertura de inmediato. La encontró rápido. Metió un golpe duro al cuerpo, quebró a Nate con un overhand pesado, picó la pierna y luego esquivó un golpe para tocarlo limpio en la barbilla. El público enloqueció. No tanto como mi hermano, que casi destroza la casa alentando a McGregor. Desde ahí, Conor siguió apuntando a la pierna derecha de Nate, destrozándola con patadas brutales. La hinchazón se ve casi de inmediato. Fue inteligente, calculado y doloroso de ver. Nate se puso en modo Díaz. El problema, Conor se puso en modo francotirador. Nate intentó subir la presión otra vez, incluso tiró una Stockton Slap, pero Conor contestó con otro golpe limpio directo a la cara. A estas alturas, a Nate lo estaban desarmando, a base de precisión. La puntería de Conor estaba en otro nivel, dominando los cruces y mostrando de lo más fino de su striking. Pero luego vino el giro. Nate lo arrastró a aguas profundas. Encajonó a McGregor contra la reja y de pronto el tanque del irlandés empezó a vaciarse. Conor se veía cansado, casi desesperado, girando para escapar mientras Nate se le venía encima. Segundos después, Conor literalmente estaba corriendo de Nate, pero no había escape. El zombie lo cazaba. En los segundos finales, Nate soltó bombas y parecía una escena de Rocky Balboa. Sangre, caos y puro corazón hasta que sonó la campana. Entre asaltos, la esquina de Conor recurrió a compresas de hielo premium solo para mantenerlo con vida. Quinto asalto, ambos molidos, ensangrentados y negándose a rendirse. Fue guerra pura. En los instantes finales, Nate consiguió un derribo pulcro y dejó hasta la última gota que le quedaba. Finalmente sonó la bocina. Se pusieron de pie, se abrazaron y se fueron como dos guerreros que acababan de pasar por el infierno juntos. Terminó 48-47, 47-47, 48-47 para McGregor. Una victoria finísima en lo que siempre será recordado como una de las mayores guerras de la UFC. Haz clic aquí para la edición del Salón de la Fama de Anderson Silva. Es otro nivel.